Los alumnos de la Universidad Nacional de Piura, Facultad de Ciencias Sociales y Educación, especialidad de Educación Primaria, les presentaremos un trabajo acerca de las teorías de la educación y el aprendizaje. Iniciaremos con el pedagogo Joseph Lancaster y el método Lancaster. Joseph Lancaster nos habla acerca del método mutuo con los alumnos monitores. Aquí nos dice que tiene que existir autonomía por parte de los estudiantes. También el profesor supervisa un sistema de aprendizaje completo y promueve una cierta autonomía por parte de los estudiantes. Continuamos con Friedrich Froebel. Para Froebel, el jardín de infancia es la forma de educación preescolar en la que los niños aprenden a través de juegos creativos, interacciones sociales y expresión natural. Froebel aplicó el nombre Kindergarten, que en alemán significa jardín de los niños, en donde se utiliza juegos, canciones, materiales elegidos para trabajar. Desde entonces los educadores han elegido especial atención a los juegos y juguetes para enseñar a los niños una mayor gama de habilidades. Otra pedagoga es María Montessori, quien se interesó por la educación de los niños con deficiencias mentales y aplicó métodos experimentales consiguiendo que estos niños aprendieran a leer y a escribir. Desarrolló sus propios métodos que aplicó más tarde a toda clase de niños. A través de esa práctica profesional llegó a conclusión que los niños se construyen a sí mismos. Principios básicos de la metodología Montessori. La mente absorbente de los niños. La mente de los niños posee una capacidad maravillosa y única. Aprenden todo inconscientemente. Otro principio es los periodos sensibles, que permiten a los niños a relacionarse con el mundo externo, limitan a la adquisición de un determinado carácter. Y por último, el ambiente preparado, que es un ambiente diseñado para fomentar su autoaprendizaje y crecimiento. En él desarrollan los aspectos sociales, emocionales e intelectuales. Montessori también nos habla acerca de los maestros y las maestras en el sistema Montessori. Aquí nos dice que el papel de los maestros es el de enseñar a cada niño o niña de forma individual de acuerdo a sus necesidades. Llaman a la maestra, directora, que ha de estar preparada internamente, o sea, espiritualmente, y externamente, metodológicamente. Luego tenemos a Juan Pestalozzi. El objetivo de este pedagogo se centra en la educación de los niños. Nos dice que la educación no era cosa momentánea, sino era para toda la vida. También nos habla acerca del conocimiento mediante la observación. Y la educación del hombre debe responder a su destino y a las leyes de la enseñanza. El método Pestalozzi. Para Pestalozzi, la naturaleza humana significaba conocimiento y racionalidad, y también autonomía ética. Prefirió comenzar la educación de los niños ejercitando la atención, la observación y la memoria. Consideró al amor como principio esencial de la educación y expuso que la mejor educadora es la madre. Luego tenemos a Juan Jacobo Rousseau. Rousseau criticó la educación principalmente bajo el dominio de la Iglesia. Impedía que el niño se formara un ser libre con autonomía moral. Para Rousseau, en la educación de los niños bajo la concepción de la niñez como prerracional, no debería entrar en discusiones, sino que su educación debería ser el resultado de las presiones de su propia naturaleza. Rousseau refleja una concepción de la etapa de la infancia como diferente de la adulta. Al igual que Aristóteles, Rousseau consideraba la educación como el camino idóneo para fomentar ciudadanos libres,
conscientes de sus derechos y deberes. Rocio nos habla acerca del naturalismo, en el cual nos dice que hay creencias en la naturaleza, que la educación se entiende como una creación libre que el espíritu humano hace de sí mismo. Y también habla acerca del creciente sentimentalismo. Nos brinda unas características del hombre natural, que tiene que tener el amor propio y el amor al prójimo, también la razón y la libertad. Otro pedagogo es Celestín Freinet. Para este, la educación debía ser una empresa colectiva y democrática, que guiara a los estudiantes en la observación directa del mundo para mejorar, comprenderlo. Su propuesta pedagógica estipula como base psicológica la idea de tanteo experimental. Las técnicas de Freinet estimulan el tanteo experimental, la libre expresión infantil y la cooperación y la investigación del entorno. Para Freinet, la escuela consiste en ofrecer al niño las experiencias concretas fundamentales. Y en el contexto sociocultural, Freinet reacciona contra la escuela separada de la vida. La educación Freinet fue la educación popular interesante, eficiente y humana. Continuamos con la teoría sociocultural del aprendizaje. Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Pablo Freire. Pablo Freire nos habla acerca de una educación humanista, buscando la integración del individuo a la realidad racional. Una sociedad necesariamente pide hombre y mujeres letrados. También nos presenta una propuesta pedagógica en donde existen tres fases: la fase de investigación, tematización y problematización. Nos habla acerca de la pedagogía del oprimido, en donde nos dice: el libro de orientación marxista propone una pedagogía con una nueva forma de relación entre educador, educando y entre sujetos sociales. Nos muestra supuestos del hombre, en donde se refiere al hombre y a la mujer como seres biológicos e históricos. El hombre y la mujer como seres de relaciones descubren y conocen su medio. También existen supuestos de naturaleza del conocimiento. Aquí nos habla acerca de implementar una educación relacionada con la vida, plantearle al pueblo a través de ciertas contradicciones básicas su situación existencial, concreta y presente. Y por último, los supuestos de sociedad. No existe ser humano fuera de la sociedad y ésta no puede existir sin algún modo de educación. Cuando se habla de una sociedad crítica, abierta, plasmática, entonces se habla de una educación de igual magnitud en proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego encontramos a Reuben Feuerstein. Nos dice: el maestro es el principal agente del cambio, el cual está dotado por la formación cognitiva, la formación metodológica y ética humanística. También nos habla acerca de la teoría de la autoplasticidad, que nos dice que la convicción en la posibilidad del cambio, que el maestro cumple el papel de filtro entre el mundo y el niño, facilitan el acceso del niño al mundo cultural, científico, histórico, moral y social. Buscar crear un tipo de inteligencia que se adapte rápidamente a los cambios del mundo moderno. Luego tenemos a Lev Vygotsky. La teoría de Vygotsky se refiere a cómo el ser humano ya trae consigo un código genético.
Su teoría toma en cuenta la interacción sociocultural. Él nos dice que se pueden considerar dos niveles en la capacidad de un alumno: el límite de lo que él solo puede hacer, denominado como un nivel de desarrollo real, y el límite de lo que puede hacer con ayuda, denominado el nivel de desarrollo potencial. Dentro de la zona de desarrollo real y la zona de desarrollo potencial se da la zona de desarrollo próximo, que es el espacio en que, gracias a la interacción y la ayuda de otros, una persona puede trabajar y resolver un problema. Encontramos también aquí la nueva zona de desarrollo próximo. Esta nos presenta la ayuda y ajuste de la ayuda, que se refiere a que una ayuda es ajustada cuando se adapta a las características y necesidades del alumno. Nos dice también que una ayuda no es ajustada si la intervención del docente apunta ya a capacidades adquiridas. Luego está la evaluación. La mayoría de las evaluaciones que se hacen a los estudiantes muestran lo que el alumno es capaz de alcanzar solo, pero no nos dicen cómo los profesores o padres de familia pueden ayudar a mejorar en el alumno. Para ello nos dicen que las evaluaciones tienen que ser dinámicas o de evaluación del potencial de aprendizaje, ya que estos métodos le ofrecen al niño apoyos e indicaciones según como lo necesite. Y por último está la enseñanza. Vygotsky propone que, además de descubrir el entorno de lo que sus alumnos pueden descubrir por sí mismos, los profesores deben guiarlos con explicaciones, demostraciones y el trabajo con otros estudiantes. Vygotsky nos presenta también las herramientas psicológicas. Nos dice que son el puente entre las funciones mentales inferiores y las funciones mentales superiores. Dentro de estas nos presenta el lenguaje y el aprendizaje. El lenguaje nos dice que es la herramienta que posibilita cobrar conciencia de uno mismo. El lenguaje está relacionado al pensamiento, es decir, que es un proceso mental. Y el aprendizaje. Vygotsky cree que, más que un proceso de asimilación o acomodación, es un proceso de apropiación del saber exterior. Luego tenemos a Anton Semyonovich Makarenko. Makarenko nos dice que se debe trabajar como inspector de enseñanza media. Para Makarenko, proporcionar al niño un ambiente apropiado es el principal objetivo de enseñanza. Se dedicó especialmente a la reeducación de los jóvenes y niños y cambió la conducta de los adolescentes. Nos presenta algunas características, como el Estado tiene la obligación de dirigir la vida de las personas, como la educación no está al servicio de la individualidad, sino pensaba para la colectividad. La educación tiene que estar al servicio. Y la escuela era definida como una colectividad con una meta común, la que era producida por una moralidad comunista. Nos presentan los objetivos educativos, que son confianza en la sociedad soviética y fe en las posibilidades de la educación. Aquí establece que cuando se educa a un hombre, se debe saber precisamente lo que saldrá de las manos, respondiendo de nuestra producción y la de los colaboradores. Su pedagogía era comunista, por lo que su objetivo fue la formación de futuros ciudadanos comunistas. Continuamos con las teorías humanistas de la educación. Aquí encontramos a Carl Rogers, que es uno de los principales impulsadores de las terapias de grupos.
En estos grupos se aprende la tolerancia hacia los demás. También nos habla acerca de una escuela creativa. Nos dice que no es válido enseñar o imponer normas o valores al niño, que es la persona la que debe descubrir y elegir sus propios valores. También que el hombre es bueno por naturaleza y el alumno solo aprende lo que le resulta significativo, útil, lo que va vinculado con sus propias necesidades. Nos habla también acerca de fundamentos teóricos, que son la idea de la bondad innata en el hombre, es una constante que permanece toda su teoría y da origen a varios de los conceptos más importantes. La naturaleza del hombre según Rojas. Aquí nos dice que si dejamos al niño en completa libertad para actuar sin poner trabas en su desarrollo, entonces todo lo que haga y aprenda siempre estará correcto. También que el organismo tiene una tendencia o impulso básico a actualizar, mantener y desarrollar al organismo experienciante. La persona necesita crecer, no que se le cultive, solamente requiere confiar con las condiciones propicias para desarrollarse. Y por último, que todo individuo vive en un mundo continuamente cambiante de experiencias, de las cuales es el centro. El hombre cambia y es bueno que cambie. Su campo experimental está cambiando continuamente y con él su yo propio. Rojas nos brinda algunas ideas sobre la educación, como que debe crear un clima de aceptación en el grupo, la función del maestro no ya como autoridad, sino como facilitador del aprendizaje, que el individuo aprenderá solo aquello que le sea útil, significativo y esté vinculado con su supervivencia, que no puede enseñar directamente a otra persona, que no debe de juzgar y que el profesor debe aceptar al grupo y a cada uno de los miembros como es. Otro pedagogo importante es Abraham Maslow, el nuevo enfoque que nos lleva a ver el ser humano como una persona con todo el potencial por desarrollar el beneficio de su vida. Ahí encontramos los valores, la creatividad, la autenticidad, las emociones, amor al prójimo, el amor a sí mismo. En el segundo punto encontramos el humanismo, retoma del existencialismo, la importancia de la persona como un ser que existe, que se desarrolla y no se limita a impulsos. En el tercer punto encontramos la psicología humanista, también reconoce la importancia de la autorrealización personal. Erik Erikson. En su teoría hace un seguimiento de la personalidad a través de la vida, enfatizando las influencias sociales y culturales sobre el yo. La crisis surgen de acuerdo con el nivel de maduración de una persona en un momento determinado. Si una crisis no es resuelta satisfactoriamente, la persona continuará luchando con ella y ésta interferirá con el desarrollo saludable del yo. Otro pedagogo es John Dewey. Ejerció una gran influencia sobre la filosofía burguesa y sobre la sociología, la estética y la pedagogía de los Estados Unidos. Según Dewey, a través de la razón es posible alcanzar la estabilidad a pesar de los problemas que plantea la realidad. La pedagogía contemporánea se ha gestado lógicamente sobre la fecunda tradición del pasado. Dewey concibió la escuela como un espacio de producción y reflexión de experiencia. La pedagogía de Dewey requiere que los maestros realicen una tarea extremadamente difícil, que es reincorporar a los temas de estudio en experiencia. Los temas de estudio son el producto de los esfuerzos del hombre por resolver los problemas de su experiencia, que su experiencia le plantea. Dewey pedía a los maestros que integraran la psicología en el programa de estudios,
construyendo un entorno en el que las actividades inmediatas del niño se enfrenten con situaciones problemáticas. Dewey admite que la mayoría de los maestros no poseen los conocimientos técnicos y prácticos que son necesarios para enseñar de esta manera, pero consideraba que podían aprender a hacerlo. Teorías cognitivas de la educación. Otro pedagogo de las teorías cognitivas es David Ausubel y el aprendizaje significativo. Nos dice que las experiencias se orientaban a que los niños en las escuelas construyeran su conocimiento a través del descubrimiento de contenidos. El aprendizaje por descubrimiento no debe presentarse como opuesto al aprendizaje que resulta una expresión, pues éste puede ser igualmente eficaz. El aprendizaje escolar puede darse por recepción o por descubrimiento como estrategia de enseñanza y puede lograr en el alumno. Tenemos características del aprendizaje significativo. La primera es que los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se logra gracias a un esfuerzo deliberado del alumno por relacionar los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. Todo lo anterior es producto de una implicación afectiva el alumno, es decir, el alumno quiere aprender aquello que se le presenta porque lo considera valioso. Tenemos a Brunner y el aprendizaje por descubrimiento. Para Brunner, el niño no adquiere las reglas gramaticales partiendo de la nada, sino que antes de aprender a hablar, aprende a utilizar el lenguaje en su relación cotidiana en el mundo. Brunner rechaza explícitamente la noción de etapas desarrollistas. Sin embargo, sostiene que diferentes modos de procesar y representar la información son enfatizados durante los diferentes periodos de la vida. Tenemos tres formas de descubrimiento. El primero es el inductivo, la lección abierta de descubrimiento inductivo, la lección estructural de descubrimiento inductivo. Y la segunda forma es deductivo, la lección simple de descubrimiento deductivo, la lección de descubrimiento semideductivo, la lección de descubrimiento hipotético deductivo. Por ejemplo, en la imagen está que Andrés es un hombre, todos los hombres son mortales y Andrés es mortal. Otra forma de descubrimiento es el transductivo, la lección de descubrimiento transductivo. Un pedagogo muy importante fue Jean Piaget. Características de la epistemología genética. Tenemos el conocimiento y la educación. El conocimiento, se decía que el conocimiento se construye y la educación es el fin de ayudar a los estudiantes que progresen de un estado inferior a otro superior. Nos enseñó tipos de aprendizajes, aprendizaje en sentido estricto y aprendizaje en sentido amplio. En el aprendizaje en sentido estricto tenemos la adquisición de información y en el aprendizaje en sentido amplio tenemos el progreso de estructuras cognitivas. Características en el sentido amplio. El conocimiento cambia y evoluciona. El conocimiento es fruto de la interacción entre sujeto y objeto. El conocimiento es una construcción. Hay que saber si la experiencia del niño ya contiene en ella elementos, hechos y verdades del mismo tipo de los estudios elaborados por adultos. En lo que se refiere a los estudios, se trata de interpretarlos como el resultado orgánico de las fuerzas que intervienen en la vida del niño. Una educación eficaz requiere que el maestro explore estas tendencias y intereses para orientar al niño hacia su culminación en todas las materias. En realidad, los intereses no son sino actitudes respecto de posibles experiencias. No son logros, su valor reside en la fuerza que proporcionan, no en el logro que representan. También tenemos las teorías de las inteligencias múltiples. Las 8 inteligencias.
Garnet identificó la inteligencia en diversos criterios: individuos mostrando talentos inusuales, evidencias neurológicas de áreas del cerebro, la relevancia evolutiva de ciertas capacidades, estudios psicométricos, formulación teórica para cada inteligencia propuesta. Dentro de las 8 inteligencias encontramos inteligencia lingüística, inteligencia lógica matemática, inteligencia musical, inteligencia corporal, kinestésica. La inteligencia lingüística es la capacidad alta en el uso del lenguaje oral y escrito. Están aquí los escritores, políticos y profesores. Dentro de la inteligencia lógica matemática se relaciona con los números, la lógica, las abstracciones y el razonamiento deductivo inductivo. En la inteligencia musical se está relacionando con el ritmo, la música y el oído. Aquí se encuentran los cantantes, directores de orquesta, músicos y compositores. En la inteligencia corporal kinestésica está relacionada con acción y el movimiento. Aquí encontramos actores, bailarines, atletas y artesanos. Continuamos con las inteligencias. Encontramos también la inteligencia espacial, la inteligencia interpersonal, la inteligencia intrapersonal, la inteligencia naturalista. En la inteligencia espacial es para visualizar y manipular mentalmente los objetos. Aquí destacan los arquitectos, artistas y ingenieros. En la inteligencia interpersonal está relacionada con la interacción con los demás. Aquí encontramos a los políticos, trabajadores, políticos y gerentes. En la inteligencia intrapersonal tiene que ver con uno mismo. Destacan aquí los psicólogos, filósofos, teólogos y escritores. Inteligencia naturalista tiene que ver con la naturaleza, crianza y clasificación. Entre ellos están los zoólogos, jardineros. Continuamos con el pedagogo Henry Wallon. Marco teórico y antecedente de la teoría de Wallon. El primero sobre la fundamentación epistemológica de la ciencia. El segundo se centraba en la explicación evolutiva de la construcción de la personalidad y estaba promovido por las escuelas psicoanalíticas. Su metodología de Wallon se enfrenta al estudio de la conciencia y el desarrollo humano. Este propósito se debe recurrir al trabajo interdisciplinar de diferentes ciencias y el empleo de técnicas como la observación en situaciones naturales. Una descripción de desarrollo del juicio moral. La moralidad son los valores que han ido adquiriendo en el entorno social. Colbert está más interesado. Su metodología de Colbert fue que ideó un instrumento de investigación para tantear el proceso de razonamiento que una persona usa para resolver dilemas morales. Determinó el estado de desarrollo del sujeto. El investigador debe ver qué consistencia existe en el razonamiento del sujeto en una gama de asuntos morales. Etapas del desarrollo moral. Etapa 1. La orientación de obediencia por castigo. En etapa 2, la orientación instrumental, relativa u orientación por el premio personal. También encontramos ahí el nivel 2, que es la moralidad de conformidad con el papel convencional, de los 10 a los 3 años. En la etapa 3 es la orientación de concordancia interpersonal o de niño bueno, niña buena. Etapa 4, orientación de ley y orden. El nivel 3, moralidad de los principios morales autónomos de los 13 años en adelante. En etapa 5, orientación legalística o de contrato social. En etapa 6, orientación de principios éticos universales. Continuamos con los autores. Joseph Novak. Su origen es ideada por Joseph Novak en 1972. Ha centrado sus principales investigaciones en la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Los mapas conceptuales no son solo una técnica, sino que constituyen una estrategia. Utilidad de los mapas contextuales. Los mapas contextuales son un medio para representar y organizar conocimiento. Los conceptos son las imágenes mentales que provocan en nosotros las palabras. Las palabras, enlaces, son las que sirven para unir los conceptos y señalar el tipo de relación existente. Otro pedagogo fue Botvin. La V epistemológica y la V heurística. En la V epistemológica encontramos que es un recurso instruccional que involucra 11 elementos en el proceso de construcción de conocimientos. Es un recurso heurístico, pues sirve para ayudar a resolver un problema. La V heurística es una serie de procesos que se utiliza como ayuda para resolver un problema. La V fue el resultado de 20 años de búsqueda por parte de Bowen de un método para ayudar a los estudiantes a comprender la estructura del conocimiento.